Continuamos con la información y ayer que escuchábamos estas declaraciones, la verdad es que tuvimos que revisarlas varias veces porque pues uno podría pensar que están equivocadas. El director del Infonavit, Octavio Romero, dijo que buscarán que personas que invaden una vivienda deshabitada puedan adquirirla a un precio muy económico. Y uno pensaría, bueno, si es un invasor, ¿qué no se le tiene que sancionar? ¿Dónde está el Estado de Derecho? Si una persona invade un predio, ¿qué es lo que tendría que hacerse? ¿Cómo considera usted que debe actuar la autoridad? Bueno, pues vamos a platicar con el doctor Miguel Saucedo, especialista en materia inmobiliaria y testamentaria, socio director de Saucedo Abogados. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, gracias. Les agradezco mucho la invitación. Gracias a usted, doctor. Y bueno, pues en primera instancia, platíquenos cómo escucharon ustedes ayer, cómo recibieron ustedes ayer estas declaraciones de el director del Infonavit. Yo creo que fue muy desafortunada la forma de exposición del director de Infonavit, Octavio Romero, toda vez que salió totalmente de contexto. Hay que recordar que el Infonavit únicamente atiende a cierto tipo de vivienda con la cual se otorgan créditos para su adquisición, pero no puede el mismo director hablar en general de la vivienda. Yo creo que tuvo un tema de retórica más que de fondo. Él estaba platicando y sobre el tema de la vivienda al hablar de Infonavit y de la problemática que existía con el congelamiento de los créditos impagables, la liberación de escrituras, construcción de viviendas, los créditos de Infonavit, y se metió en un tema muy álgido que era la vivienda en problemada, la vivienda que tiene cierto tema de invasión, de cuestiones y de algún carácter irregular con sus poseedores. El tema es que se sale de contexto cuando no especifica qué tipo de vivienda se trata. Platica que hay 850,000 viviendas irregulares, pero hay que aclarar, son irregulares únicamente en la parte de Infonavit, unidades habitacionales que se construyeron hace algunos años en lugares totalmente alejados de las zonas urbanas, sin servicios, sin vías de comunicación, donde los trabajadores adquirían esta vivienda a precios muy asequibles y cuando llegaban a vivir se daban cuenta que tardaban de 2 a 3 horas en transportarse a sus centros de trabajo, tanto de ida como de regreso, lo cual generaba una imposible estadía en los lugares. Y a esto le sumamos que las familias, cuando se quedaban en esas viviendas, no había panaderías, no había tortillerías, no había supermercados, las escuelas les quedaban sumamente lejos, no había luz, faltaba mucho el agua. Entonces estas unidades fueron poco a poco abandonadas. Los mismos trabajadores prefirieron dejar de pagar los créditos y salirse de esas unidades para regresarse a zonas más céntricas. ¿Qué pasó con estas centros de vivienda? Pues poco a poco fueron invadidos por pobladores cercanos a esos lugares. Si ponemos realmente en contexto lo que quiso decir, es que solamente se trataría de la vivienda de Infonavit, que ojo, no es algo tampoco totalmente legal. No es posible que el propio director del Infonavit pretenda proponer la legalidad sobre lo ilegal. No podemos validar las invasiones en México. Ya tenemos un grave problema de invasiones y a últimas noticias nos hemos percatado de la gravedad a que ha llegado este tipo de situaciones, incluso a homicidio por parte de los propietarios hacia los invasores ante la desesperación por la falta de acción por parte de las autoridades. Entonces, no hay que preocuparnos. El director de Infonavit no hablaba en general de toda la vivienda en México. Aunque parece un incentivo para invadir, a ver, tú invades y yo te vendo la vivienda barata. Entiendo también si se pone uno a meterse en el meollo de la declaración del director de Infonavit, que no tiene el don de la palabra, hay que decirlo. Sí encuentra uno que, bueno, son casas abandonadas del Infonavit nada más. Pero en sí el anuncio de que si ustedes invaden, yo los apoyo, parece una propuesta abierta para que se invadan casas, ¿no? Es una apología de delitos, porque está el mismo director de Infonavit proponiéndole a las personas y validando de que aquel invasor o aquella persona que de forma irregular posea un inmueble
se le va a beneficiar con la regularización. Yo coincido contigo, Sergio, definitivamente no puede ser bajo ese esquema. Oye, porque se pregunta uno dónde está el Estado de Derecho, ¿no? ¿No tendría que sacar el Infonavit a estas personas que de manera irregular se metieron a esas casas? Hay dos esquemas, Lupita. Uno es aquellas viviendas que el Infonavit ya retomó vía juicios o vía reintegro de posesiones por parte de los acreditados, que evidentemente al Infonavit le tocaría accionar en contra de estos invasores. Y hay otras en las cuales todavía el trabajador tiene la legal posesión del inmueble, aunque no sea la posesión física, tiene la legal posesión porque el Infonavit no ha ejercitado ninguna acción legal en contra de estos acreditados por la falta de pago. Entonces, habría que identificar el Infonavit de las viviendas que ellos ya tienen posesión legal mediante procedimientos hipotecarios y que retomaron estos inmuebles, que hagan lo que tengan que hacer. No habría ningún inconveniente. Y si la quieren regalar o donar a este tipo de invasores, lo podrían hacer. Evidentemente es una cuestión totalmente ajena a derecho, pero el Infonavit no podría disponer de la vivienda que hasta el día de hoy no ha retomado mediante estos juicios hipotecarios. Si ustedes recuerdan un poco las noticias en Baja California, donde incluso hubo una gran sanción en contra de jueces y unos despachos de abogados que ilegalmente llevaron ciertos procedimientos, hablaban de más de 10,000 juicios en contra de acreditados para retomar posesiones en forma ilegítima, porque no estaban debidamente estructurados los juicios. Esas posesiones en forma ilegítima que hoy tiene el Infonavit, de cualquier forma la tiene ya el Infonavit. Ellos podrían disponer como tal, a menos de que los mismos particulares pidan mediante un juicio de amparo la nulidad de todos esos procedimientos. Y entonces ya sería el particular el que puede decidir qué hacer con su vivienda. Sí coincido con ustedes de que es una total ilegalidad. Es una invitación a una apología de delito, de un despojo. En México ya vivimos mucho despojo, como para que el mismo director del Infonavit en una conferencia mañanera en frente de la presidenta de la República se ponga a proponer que aquel invasor de vivienda se le va a regularizar. Desafortunadamente, bajo esa poca retórica que este mismo funcionario tiene, sí se puede entender que es en forma generalizada para toda la vivienda en México. Muy bien, pues doctor, gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días. Igualmente, gracias Lupita y saludos a su auditorio.